Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Chávez. Mi equipo está conformado por John Jairo Chávez Gómez y Natalia Estefanía Reina de Rivera. El día de hoy nosotros vamos a hablar de la Edad Antigua y un poquito más de acontecimientos y de lo que pasó en esta época. Este es nuestro índice de contenido. En el primer punto tenemos qué es la historia, en el segundo punto tenemos qué es el derecho. En el tercer punto tenemos la historia del derecho, su concepto y delimitaciones material, espacial y temporal. En el cuarto punto están los sistemas jurídicos contemporáneos. En el quinto punto están unos breves apuntamientos sobre la prehistoria del derecho. En el sexto punto están las primeras expresiones legislativas y en el séptimo punto y último está el derecho precortesiano y su supervivencia en México. Hola, mi nombre es Natalia Estefanía Reina Rivera. Hoy les voy a hablar sobre la Edad Antigua y la historia del derecho. Esa presentación hace parte del curso Historia del Derecho y se basa en el capítulo 1 del libro de Beatriz Bernal Gómez, publicado por la UNAM. Bueno, para empezar, quiero dar a conocer de qué es la historia. Y la historia es una ciencia social. Su objetivo es estudiar el pasado humano para poder comprender mejor el presente y proyectar el futuro. En este caso, como decía Cicerón, la historia es la maestra de la vida. En sí, nos ayuda a aprender de las experiencias humanas, tanto los logros como los errores. Bueno, aquí también podemos ver los elementos de la historia, y los dos grandes elementos de la historia son el objeto y el sujeto. En el objeto, como podemos ver ahí, están los hechos humanos pasados, y en el sujeto, el ser humano como agente de cambio. Los dos grandes elementos de la historia son el objeto y el sujeto, ya que el objeto son los hechos del pasado, como guerras, leyes, instituciones, ideas o revoluciones. Y el sujeto, es decir, el protagonista, es el ser humano. Como tal, nosotros somos quienes construimos la historia y quienes la estudiamos. También especificando el historiador y la objetividad, como pueden ver, la historia se interpreta desde el presente. El historiador selecciona, compara y analiza fuentes. Como tal, el historiador tiene una tarea compleja, aunque intenta ser objetivo. Su interpretación está influenciada por su época, sus fuentes y su visión del mundo. Por esa razón no existen verdades absolutas en la historia, pero sí rigurosidad en la forma en que se analiza y expone el pasado. Bueno, aquí quiero dar a conocer qué es el derecho, su función social y las categorías. Como tal, el derecho es el conjunto de normas que organizan la vida en sociedad. Su función es garantizar el orden, resolver conflictos y establecer límites para proteger los derechos de todos. Como tal, sin derecho no habría justicia ni equilibrio en las redes sociales. La función social del derecho son varias, pero sí el derecho cumple funciones esenciales. Establece normas de convivencia, protege derechos, resuelve conflictos y organiza la vida en comunidad. En las sociedades antiguas estas funciones ya estaban presentes, aunque con estructuras jurídicas muy distintas a las actuales. Y en las categorías del derecho, las principales ramas del derecho son el derecho público, que regula la relación entre el Estado y los ciudadanos; el derecho privado, que regula las relaciones entre personas; y el derecho social, que busca proteger a los grupos más vulnerables. También aquí podemos mirar la historicidad del derecho. El derecho cambia con la sociedad. Las normas jurídicas reflejan los valores de cada época. Como tal, el derecho no es algo estático, evoluciona con las necesidades sociales, y por esa razón el derecho que existía en la Edad Antigua no es el mismo que conocemos hoy en día. La historia del derecho nos ayuda a entender cómo y por qué ha cambiado. Bueno, dando a conocer un poco sobre la historia del derecho. La historia del derecho es la disciplina que estudia la evolución de las leyes, instituciones y sistemas jurídicos en el tiempo. Es clave en sí para comprender los fundamentos de nuestros sistemas legales actuales y valorar su desarrollo. También tenemos las delimitaciones de la historia del derecho, que está la material,
la espacial y la temporal. Esta disciplina en sí tiene tres grandes delimitaciones, que son las que les nombré. La material como tal estudia normas e instituciones, la espacial se centra en un lugar o cultura específica y la temporal se organiza por épocas como la Edad Antigua, la Media, la Moderna y la Contemporánea. Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Chávez y el día de hoy les estaré hablando sobre la evolución del derecho y los sistemas jurídicos actuales. Como anteriormente lo dijo mi compañera, esta exposición está basada en un libro de Historia del Derecho de Beatriz Bernal del año 2016. Mi objetivo en este momento es entender cómo surgieron y se diversificaron los sistemas jurídicos en el mundo. Hoy vamos a explorar cómo el derecho actual tiene raíces muy profundas, incluso desde la prehistoria, y digamos cómo se ha organizado en diferentes sistemas a lo largo del tiempo. Bueno, acá tenemos sistemas jurídicos contemporáneos. Está como primer punto el sistema romano y germánico. Esto explica básicamente en que se basa en leyes escritas y códigos, como en Francia o Alemania. De segundas tenemos Common Law, que esto se basa en decisiones judiciales pasadas, es decir, en precedentes. Esto ha sido usado en Estados Unidos y en Reino Unido. Otros sistemas. Este incluye derecho consuetudinario basado, digamos, en costumbres, el religioso como en el islámico y los mixtos, digamos, es como la combinación de varios. Tendencias actuales. Se comenta cómo la globalización está haciendo que los sistemas se influyan entre sí. Un ejemplo básicamente sería, digamos que mientras que en Francia se acude al Código Civil para resolver un caso, en Estados Unidos no. Es más común, digamos, ver que decidió un juez en un caso similar a lo anterior. Prehistoria del derecho. En las sociedades primitivas no había leyes escritas, pero sí normas de convivencia. La costumbre y la tradición eran la base para resolver conflictos. Hay evidencia arqueológica de prácticas que muestran cómo se resolvían esas disputas. Explica la evolución de la venganza personal hacia unas formas más colectivas de justicia. Una idea clave es que aunque no había códigos ya existían reglas, la costumbre era la ley, y con el tiempo se fue organizando hasta formar sistemas jurídicos como los que conocemos hoy en día. Conclusiones. El derecho sigue evolucionando desde la antigüedad hasta el día de hoy. La globalización presenta desafíos como armonizar leyes sin perder la identidad cultural. Digamos que es importante conocer la historia del derecho como para entender mejor cómo funciona hoy. Y pues por último, conocer de dónde viene el derecho nos ayuda a entender su papel actual y a prepararnos para los retos futuros que enfrentan nuestras sociedades. Acá les estaré hablando de los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Tengo 11 objetivos y el primero sería definir qué es la historia y distinguir entre acontecimientos históricos y acontecimientos del pasado. El segundo sería reflexionar sobre la objetividad de la historia. El tercero sería conocer el quehacer del historiador. El cuarto, precisar el objeto y el sujeto de la historia. El quinto, definir qué es el derecho como tal. El sexto, explicar la función social del derecho. El séptimo, explicar las categorías jurídicas fundamentales. El octavo, reflexionar sobre la historicidad del derecho. El noveno, definir qué es la historia del derecho. El décimo, conocer los límites materiales, espaciales y temporales de la historia del derecho. El onceavo, enumerar y explicar los orígenes jurídicos contemporáneos. Tengan ustedes un cordial saludo, mucho gusto.
Mi nombre es John Jairo Chávez Gómez. A continuación trataré el tema primeras expresiones legislativas de la Edad Antigua. Las legislaciones más antiguas que conocemos provienen de Asia, en especial de Mesopotamia, y corresponden a la cultura acadia y sumeria. El primer texto legislativo que ha llegado hasta nosotros es un fragmento del Codex Ur-Nammun, que contiene, además de la introducción de unas 29 leyes legibles relativas, casi todas del derecho penal, aunque también se legislaba sobre el divorcio, sobre las prácticas de brujería y establecía el principio de la compensación pecuniaria para los delitos de lesiones corporales y otros relativos a daños en la agricultura. Ahora bien, el texto legislativo más destacado y completo del mundo mesopotámico es el famoso Código de Hammurabi, el cual contaba con 282 leyes grabadas en piedra, donde nos representaba con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión aumentaba el rigor de los castigos, el rigor de las penas. Esto fue debido a que dicha sociedad, el individuo y la vida humana carecieron de valor frente a la necesidad del orden del Estado. Aunque el Código de Hammurabi, mal sistematizado, no distinguió entre el derecho penal y el derecho civil, en el que aparecen las normas relativas a este último, así encontramos leyes que tratan con amplitud el matrimonio, el divorcio, el repudio, la patria potestad, la adopción y los aspectos patrimoniales del matrimonio. También regulaba el derecho sucesorio, la propiedad, los arrendamientos, de remisión de las deudas y otros. Asimismo, las relaciones entre los comerciantes y comisionistas o portadores son minuciosamente reglamentadas, lo que nos indica que se trataba del derecho de un país, además agrícola comercial. En cuanto a la comunidad que regulaba el Código de Hammurabi, nos refleja una sociedad estamentalmente dividida en hombres libres, hombres semilibres o siervos y esclavos. Estos considerados consusceptibles de transmisión caían en esta situación de dominio por nacimiento, por conquista, por deudas contraídas, aunque podían comprar su libertad con el permiso de sus dueños. Otra expresión legislativa en Asia, más exactamente en India, es el Código de Manu, llamado así debido a que Manu era el nombre invariable de los personajes heroicos indios que apareció en el Valle de Ganges, en una época situada entre los siglos III y IV a.C. El código está formado por 12 libros, muy amplio y trata del derecho público como del privado. Contiene más de 200 versos, dividido en 18 capítulos, el cual nos habla de un conjunto de normas religiosas, sociales y morales, organizando a la sociedad en castas. También en el norte de África y en el Medio Oriente encontramos expresiones legislativas entre los egipcios y los antiguos hebreos, aunque no tan completas como el Código de Hammurabi. El derecho egipcio era muy primitivo, lo sabemos con la primera ley que conocemos literalmente gracias a una estela de Karkat, el rey Haremhab, 1350-1315 a.C., donde refiere corrupción de los funcionarios fiscales. También se conocen que alrededor de 300 fragmentos de papiros
permitieron la vida jurídica de los egipcios a mediados del último milenio antes de Cristo. Dichos fragmentos versan del derecho de familia, sucesiones, propiedad de inmuebles y organización de los tribunales de justicia. Su lectura puede saberse que en el matrimonio era monogámico y que la esposa conservaba su patrimonio y una tercera parte de los bienes gananciales en caso de divorcio, que existía el dote y que la mujer participaba en la herencia de igual medida que el hombre. También que los contratos se celebraban por escrito en presencia de muchos testigos y que había registros públicos sobre la propiedad del inmueble. En cuanto al derecho penal y la administración de justicia, existían, como casi en todas las sociedades primitivas, la tortura y los juicios de Dios. El derecho en Grecia. Las leyes se debatían y se votaban en las asambleas en Atenas. Los juicios eran públicos con jurados de ciudadanos. Ejemplo, las leyes de Solón. En Roma, el derecho romano. La base del derecho occidental actual. La ley de las 12 tablas, 451 a.C. Era un sistema muy estructurado y técnico. Las 12 tablas que se empleaban en el foro romano. Para concluir este primer tema, debemos tener en cuenta que las primeras leyes reflejaban las necesidades y valores de cada sociedad, sentando las bases del derecho moderno. Esta evolución nos llevó de una manera a un avance de la justicia y la organización social actual. El derecho precortesiano y su supervivencia en México. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de la Mesoamérica, como los aztecas y mayas, ya contaban con sistemas jurídicos complejos. Estas normas regulaban aspectos como la propiedad, el comercio, el matrimonio, el castigo de delitos y la jerarquía social. Las leyes eran aplicadas por jueces designados que tenían fuerte relación con la religión y la estructura política. Con la conquista, muchas de estas formas fueron reemplazadas por el derecho español. Sin embargo, algunas costumbres y formas de organización legal indígena sobrevivieron, especialmente en las comunidades rurales. A través del derecho de costumbres, que sigue aún vigente en ciertas regiones de México, el derecho precortesiano se refiere al sistema jurídico de los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles. El enfoque principal en las civilizaciones es la maya y la azteca. Los mayas desarrollaron un sistema basado en ciudades de estado, gobernadas por nobles y sacerdotes. Aunque muchos documentos fueron destruidos en la conquista, aún sobreviven textos como el Chilam Balam, Chumayel y la Crónica de Calquini, que revelan normas y estructuras jurídicas. Parte de este derecho sigue vivo en las prácticas consuetudinarias de comunidades indígenas actuales. Los mayas y aztecas contaban con sistemas jurídicos mucho más desarrollados que los contemporáneos a su época. El comercio, los matrimonios, la herencia, los tributos y los castigos, también la servidumbre, eran regidos por un derecho precortesiano. Tenían como base la religión, la tradición y la política unitaria. El sistema jurídico maya. Estaban regidos por un Alat Winit o Ahaut, el cual era el jefe supremo hereditario. Sostenían un consejo de nobles, jueces, sacerdotes y un tribunal. La sociedad contaba con 6 estratos jerárquicos: la nobleza gobernante, burocracia administrativa, burocracia ejecutiva. En cuanto a la inteligencia, estaban ahí los sacerdotes, jueces y arquitectos, militares y campesinos, y por último esclavos y prisioneros. Las leyes eran
cumplidas con rigor y se ajustaban a la vida en comunidad. El derecho maya, estructural, social y de herencia. La sociedad maya se basa en estratos. El linaje era patrilineal, con exogamia. El linaje se obtenía a través de la vía masculina. En caso de ausencia del padre, el tío materno o el padre cumplían el rol de tutor. Acá es donde se lleva o aprendemos sobre el libirato. Es la obligación del hermano del fallecido de casarse con la viuda para asegurar la descendencia. En cuanto al matrimonio, los matrimonios, especialmente los de clase alta, eran gestionados por una madriza. Al matrimonio, un hombre le era asignado una mujer, alrededor de la cual, por ende, se obligaba a pagar el tributo al padre o a la familia. Existe un sistema de tributo donde la novia se obliga a pagar en este sistema. El contrato de compra y venta se da por mutua aceptación de prestaciones. La mujer es tratada como un objeto comercial. En cuanto al sistema penal, mesas de justicia castigaban los delitos como homicidio, incendio, robo, adulterio, violación. Derecho penal agravado era en el quebrantamiento de los derechos de propiedad, la ley del talión, compensación penal capital, esclavitud, compensación, y en la violencia perpetrada se basa en completo despojo de la libertad. El derecho azteca tenía una organización política y social. Allí formaron la Triple Alianza. Por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Estos se unieron para controlar el Valle de México. A pesar de la destrucción de documentos por muchos conquistadores, ciertas fuentes, como el Chilan Balam y la Crónica de Calquini, conservan información sobre el derecho maya. Además, en las comunidades indígenas, algunas leyes tradicionales continúan existiendo, donde se consulta al jefe de la comunidad de acuerdo con la ley. Las penas y asentamientos que se determinan según la costumbre. El derecho aún se lleva por parte de la costumbre y persiste en un gran número de poblaciones de México.